Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre tablas de verdad para declaraciones compuestas. Los objetivos son definir los símbolos utilizados en tablas de verdad, y tablas de verdad completas para declaraciones compuestas. Aquí están los símbolos más comunes utilizados para las tablas de lógica y verdad: el símbolo de negación, que no significa; el símbolo sí entonces, sí y solo sí; el símbolo de conjunción no y el símbolo o de disyunción. Comencemos por hacer la tabla de verdad más básica para P y no P, así que hay dos opciones para P, si es verdadero o falso. Y hay también dos opciones para no P. No P también puede ser verdadero o falso, pero aviso: P y no P no puede ser verdad, y P y no P no también puede ser falso. Para entenderlo, podemos pensar en P como un número incluso, y no P como un número extraño. Entonces, si es cierto que nuestro número es incluso, es falso que sea extraño. Y si es falso que es incluso, sería verdadero que es extraño, asumiendo que estamos hablando de números enteros o números enteros. Ahora miremos la tabla de verdad de la conjunción. Para hacer esto, hacernos una tabla de verdad que incluye P, Q, así como P y Q. Así que, tenemos tres columnas. Porque hay dos opciones para ser verdadero o falso, y dos opciones para ser verdadero o falso. Vamos a tener que tener 4 filas para enumerar todas las combinaciones posibles de P y Q que sean verdaderas o falsas, como vemos aquí y aquí. Así que vamos a hacer 2 verdaderas y 2 falsas. Así que para la primera fila tendremos verdadero verdadero. También podemos tener verdadero falso. Y entonces cuando P es falso podríamos tener falso verdadero como falso falso. Ahora, para tener en cuenta esta última columna, ahora hay una pareja de maneras de tener en cuenta esta tercera columna. Para que P y Q sean verdaderas, y significa que P y Q deben ser verdaderas, de lo contrario P y Q sería falso. Tenga en cuenta que la única verdadera en esta columna ocurre cuando P y Q son ambas verdaderas. Todo lo más es falso. Un ejemplo de este sería: si P es verdadero, el número es divisible por 2. Si Q es verdadero, el número es divisible por 3. Así que si P y Q son verdaderos, el número será divisible por 2 y 3, o por 6. Y la única vez que un número es divisible por 6 es si es divisible entre 2 y 3. Si es divisible por 2 pero no por 3, no es divisible por 6. Si no es divisible por 2 pero es divisible por 3, todavía no es divisible por 6. Y si no es divisible por 2 y 3, no es divisible por 6. Ahora vamos a ver la tabla de verdad para la disyunción. Así que la configuración es muy similar a la diapositiva anterior, excepto ahora la tercera columna es P o Q. Entonces, para que P o Q sea cierto, solo se necesita que P sea verdadero o Q sea verdadero. Tenga en cuenta que el único tiempo P o Q es falso cuando ambos P y Q son falsos. Si son verdaderos es verdadero, si P es verdadero, y si Q es verdadero. Otra vez, mirando un ejemplo, digamos P representa la divisibilidad por 2, Q divisibilidad por 3, pero ahora P o Q es divisible por 2 o 3. Así que la primera fila, si el número es divisible por ambos, es divisible por 2 o 3. Si es divisible por 2 pero no 3, es divisible por 2 o 3. Si es divisible por 3, es divisible por 2 o 3. Y si no es divisible por ni, no es divisible por 2 o 3. Vamos a mirar un ejemplo más de disjunción y luego un ejemplo más de conjunción. Así que quieren hacer una tabla de verdad para no P, Q y no P o Q, así que es bonito común. Si no quieren P también listamos P como verdadero verdadero falso falso. Así que no P sería falso falso verdadero verdadero, y luego listamos P aviso. Para determinar no P o Q solo vamos a ver la segunda columna y la tercera columna. Así tenemos falso verdadero falso falso y luego verdadero 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 falso. Recuerde, para la disjunción esto significa o. Para que esto es verdadero solo no es necesario P o Q ser verdadero, solo uno de ellos tiene que ser verdadero. En otras palabras, esto es verdad porque Q es verdadero. Esto es falso porque son ambos falsos. Esto es verdadero porque son ambos
Y esto es verdadero porque no P es verdadero. Tan otra vez, o la disyunción solo requiere que una de ellas sea verdadera. Y para el último ejemplo miraremos la conjunción, más específicamente la conjunción de no P y no Q, así que listaremos P, Q, no P, no Q. Y aviso de que P y no P son solo el opuesto, significa cuando P es verdadero no P es falso. Y cuando P es falso no P es verdadero. Y lo mismo para Q y no Q. Y para completar esta última columna de la tabla de verdad solo estamos mirando la tercera y cuarta columna. Y desde que hablamos sobre la conjunción, que significa y, ambas de estas columnas deben ser verdaderas para que no P y no Q sea verdadero, o la conjunción de no P y no Q, y aviso que el único tiempo que tenemos verdadero, aquí, es lo verdadero. Todo lo más es falso. Y pararemos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.